Hola a todos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la solución de la guía del Exacer. Y ya estamos en la parte de ciencias experimentales con la pregunta 16 que dice: ¿qué volumen ocuparán 14 gramos de un sólido cuya densidad es de 1.4 gramos sobre centímetros cúbicos? Lo primero que hay que identificar son palabras claves. En este caso la palabra clave es densidad. Nos están pidiendo calcular el volumen, ¿sí? Y nos están dando las cantidades de la densidad, y también nos están dando 14 gramos. Recuerden que los gramos, cuando nos dan gramos, nos están diciendo que es la masa que tiene nuestro sólido. Es decir, lo primero que hay que hacer es detectar los datos. Para lo cual, como les decía, nos están diciendo que quieren obtener el volumen. O sea, que el volumen es la incógnita. La masa es de 14 gramos. Y la densidad se define como la letra ρ, es una letra griega, y se define como 1.4 gramos sobre centímetros cúbicos. Posteriormente yo les recomiendo introducir la fórmula. La fórmula de la densidad es la siguiente. La densidad está definida como la masa entre el volumen. Aquí lo pueden ver en las unidades. Miren, los gramos son las unidades que definen la masa, y los centímetros cúbicos son unidades de volumen. Por eso la fórmula es masa entre volumen. Y por último, simplemente vamos a hacer la solución o sustitución. Vamos a ponerle solución, ¿sí? Que es sustituir simplemente. Recuerden, como nos están pidiendo calcular el volumen, lo primero que hay que hacer es despejar ese volumen. Despejar consiste en dejar a la literal sola en el lado izquierdo. En este caso nos están pidiendo calcular el volumen. ¿Cómo lo vamos a despejar? De la siguiente manera. Como el volumen están dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Es decir, la densidad por el volumen es igual a la masa. Ahora, como la densidad está multiplicando al volumen, va a pasar dividiendo. Es decir, el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Ahora sí, vamos a sustituir. Sustituyendo quedaría de la siguiente manera. Volumen es igual a la masa es de 14 gramos. Y la densidad es de 1.4 gramos sobre centímetros cúbicos. Gramos con gramos se va a eliminar y solamente me va a quedar la unidad de centímetros cúbicos. Si ustedes lo dividen, el volumen les va a quedar de la siguiente manera. Volumen es igual a 10 y obviamente nos quedan centímetros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. La pregunta 17 nos dice: ¿qué diferencia existe entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? Recuerden, primero las palabras claves: homogénea y heterogénea. Recuerden, una mezcla es la unión física de dos sustancias, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? La mezcla homogénea es aquella mezcla que presenta solamente una fase. Un ejemplo de mezcla homogénea es la siguiente: cuando ustedes mezclan agua con alcohol, no se alcanza a distinguir cuál es el agua ni cuál es el alcohol. En ese caso solamente existe una sola fase. Otro ejemplo sería mezclar refresco con tequila, por ejemplo. No se distingue cuál es el refresco ni cuál es el tequila, ¿sí? Es una mezcla homogénea que presenta solamente una fase. Y la mezcla heterogénea es aquella mezcla que presenta diferentes fases, ¿sí? Por ejemplo, mezclar agua con aceite. Después de un tiempo, al mezclar agua con aceite, se va a separar el agua del aceite, ¿sí? Otro ejemplo de mezcla heterogénea puede ser una ensalada de verduras, por ejemplo. Ustedes pueden distinguir cada elemento que contiene esa mezcla, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta para este inciso es el inciso A. La homogénea tiene una fase y la heterogénea tiene más de una fase. La pregunta 18 dice: en 0.4 litros de un gas a 1.1 atmósfera experimenta una disminución en la presión ejercida hasta un valor de 0.7 atmósfera. Considerando que el proceso se realiza a temperatura constante, ¿cuál es el valor del volumen final? Nuevamente, palabras claves aquí: temperatura constante.
También nos piden un volumen final y aquí nos están dando que es un gas. En este caso, siempre que les hablen de un gas y que les den el concepto de volumen, temperatura y presión, nos están pidiendo utilizar la ley de los gases ideales, que es la que está a continuación. La ecuación de los gases ideales es esta: presión por volumen es igual a el número de moles por una constante universal que ya está establecida por la temperatura. En este caso nos están hablando de la siguiente situación. Nos dicen que tenemos un estado, que es el estado inicial, y nos están pidiendo calcular el volumen del estado final, o sea, el proceso número 2. ¿Sí? Es decir, vamos a tener en el estado número 1 un gas y en el estado número 2 es el mismo gas, pero con diferentes condiciones. Pero si se dan cuenta, se trata del mismo gas. Por lo tanto, se va a tratar del mismo número de moles, va a tener la misma constante universal, y como nos dice que es a temperatura constante, nos está indicando que la temperatura no va a disminuir ni a aumentar. Por lo tanto, yo puedo decir que todo esto va a ser igual a constante, es decir, que estos tres datos no van a cambiar en el estado 1 ni en el estado 2. Por lo tanto, yo puedo obtener la siguiente ecuación: PV es igual a constante, es decir, la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2. O sea, esto quiere decir que este gas no va a sufrir ningún cambio de temperatura, ni tampoco va a modificarse el número de moles, ni la constante universal va a cambiar. Lo que va a cambiar es la presión y el volumen. Es decir, en el estado 1 va a tener una presión, va a tener un volumen, y en el estado 2 va a tener otra presión y otro volumen. ¿Sí? Bueno, una vez que ya hayamos despejado nuestra ecuación, simplemente vamos a realizar el conteo de datos, es decir, vamos a detectar nuestros datos. Miren, nos dicen en 0.4 litros, quiere decir que el volumen 1 es 0.4. Recuerden que litros es una unidad que nos sirve para definir al volumen de un gas a 1.1 atmósfera. Ese ATM significa atmósfera y es una unidad de presión. Por lo tanto, la presión 1 es igual a 1.1 atmósfera. Y dice, experimenta una disminución en la presión ejercida hasta un valor de 0.7 atmósferas. Es decir, que la presión 2 es igual a 0.7 atmósferas. Y nos está diciendo, considerando que el proceso se realiza a una temperatura constante, o sea, la temperatura no cambia, ¿cuál es el valor del volumen final? Es decir, nos están pidiendo calcular el volumen 2. Nuevamente, para despejar, simplemente hay que pasar a dividir la presión 2, porque la presión 2 está multiplicando. Es decir, el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2, perdón, ¿sí? Sobre la presión 2. Y como tercer paso y último, vamos a sustituir simplemente, es decir, el volumen 2 va a ser igual a la presión 1, que dijimos que es 1.1 atmósfera, por el volumen 1, que es 0.4 litros, sobre la presión 2, que nos equivale a 0.7 atmósfera. Si ustedes se dan cuenta, atmósfera con atmósfera, las unidades se cancelan y simplemente me van a quedar las unidades de volumen, que son los litros. Haciendo esto nos queda lo siguiente: 0.62 litros. Recuerden, tienen que multiplicar primero 1.1 por 0.4 y el resultado de esa multiplicación lo dividen entre 0.7 y les da 0.62 litros. Y es el inciso D. ¿Sí? Espero que lo hayan entendido. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y sobre todo de compartir. Y recuerden, el CCNB les ofrece un curso para obtener una mejor calificación en su examen del Exacer. Hasta la próxima.